Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python 3 desde cero, orientado por la cartilla. En este video revisaremos un ejercicio de algoritmia para practicar lo que hemos aprendido a la fecha. La idea es que vamos a construir un algoritmo básico de cifrado César. Aquí en Wikipedia tenemos una definición bastante buena. En el área de criptografía, este tipo de cifrado es una técnica bastante simple y ampliamente utilizada, que consiste en sustituir las letras de un texto original, cualquiera que sea, por letras que se encuentran a un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto, y por esto también se conoce como cifrado de desplazamiento. Aquí en la parte derecha tenemos un ejemplo. Supongamos que estas son las letras del alfabeto en el texto original. En este caso, una vez cifrado ese texto original, la letra A sería reemplazada por la letra D, si estamos hablando de un desplazamiento de 3 posiciones. La letra B sería reemplazada por la letra E, la letra C por la letra F y así sucesivamente. Observen que el equivalente de la letra X en el texto original en el cifrado César va a ser la letra A, repito, para una posición o un desplazamiento de 3 letras en el alfabeto. Como este algoritmo puede tener muchas variantes, vamos a definir una serie de supuestos o puntos de partida para el ejercicio que vamos a hacer en el tutorial. Primero, solo vamos a trabajar con minúsculas. Segundo, solo vamos a utilizar letras de la A a la Z y no vamos a tener en cuenta la ñ. Y esta observación la hago especialmente para los hispanohablantes, y esto es porque es el público objetivo del canal. Tercero, solo vamos a considerar desplazamientos positivos, es decir, vamos a tener desplazamiento de una posición, 2 posiciones, hasta n posiciones, pero no vamos a hablar de desplazamiento de menos 1 posición, menos 2 posiciones. Y por último, no vamos a considerar caracteres especiales. Los guiones, las comas y demás, el algoritmo nos las va a retornar exactamente igual. Recuerden antes de empezar que no existe una única manera de llegar a la solución de un ejercicio. Ustedes deben trabajar en la lógica de resolución de problemas y no hay una respuesta mala. Para empezar, debemos descomponer este problema en una serie de pasos lógicos que al ejecutarlo secuencialmente nos permitan llegar a la solución. Algo que me funciona a mí para encontrar estos pasos lógicos es pensar qué haría si tuviera que resolver este problema de manera manual, es decir, con una hoja y un lápiz. ¿Cuál sería el procedimiento lógico que seguiría? Y aquí, por supuesto, repito, no hay una única respuesta. Supongamos que vamos a cifrar la palabra hola de manera manual utilizando la dinámica del algoritmo César. Recuerden que nuestros supuestos de base no vamos a cifrar números y caracteres especiales, todo lo que entra en nuestro algoritmo está en minúscula. Lo primero que deberíamos tener claro, para eso me voy a ir a este archivo de Excel, es un alfabeto de referencia, y para cada una de las letras en nuestro alfabeto de referencia debemos tener un índice o una posición identificada. En este caso tengo acá las letras en minúscula de la A a la Z. La letra A está en la posición o el índice 0, mientras que la letra Z está en la posición o el índice 25, de manera tal que estamos considerando 26 letras y tenemos de la posición 0 a la posición 25 iniciando en 0, porque recuerden, en Python cuando vamos a acceder a los ítems de una lista, a los valores de un array, de manera natural empiezan con indexación en 0. Por supuesto, esto lo podríamos arreglar a nivel de código sumando 1, pero acá lo vamos a trabajar desde 0. Ustedes pueden hacer los cambios que consideren pertinentes, incluso si quieren considerar letras mayúsculas y minúsculas, números, lo pueden hacer. Repito, esta es la versión de base con los supuestos que ya dejamos explícitos. Entonces, si hablamos de un desplazamiento de 3 posiciones, pero esto, repito, va a ser una variable dentro de lo que vamos a programar, tendríamos lo siguiente: para 3 posiciones el equivalente de la letra A sería la letra D. Entonces sería como tener nuestras letras desplazadas estas 3 posiciones. ¿Y qué va a pasar con los equivalentes de las letras X, Y y Z luego de que hagamos el desplazamiento? Bueno, pues son exactamente las letras A, B y C que quedaron al inicio. Entonces, de esta manera tenemos nuestras equivalentes en letras del alfabeto para un desplazamiento de n igual a 3. Ahora, si vamos a hacer el ejercicio manual y tenemos la palabra original hola, lo siguiente sería empezar a recorrer cada una de las palabras en el texto original e ir asignando cuál es la letra en el cifrado César que le corresponde. En este caso, la H tendríamos en el alfabeto original es la posición 7, lo tendríamos acá, en el cifrado César corresponde a la letra K. Tendríamos la O, que corresponde a la letra R, en el cifrado César con desplazamiento de 3 posiciones. Tendríamos la L,
que corresponde a la O, y tendríamos por último la A, que corresponde a la D. De esta manera nuestro texto original se convertiría en K para el equivalente de la H, R para el equivalente de la O para el equivalente de la L y D para el equivalente de la A, por lo que terminamos con la palabra CROD. Perfecto, ya tenemos claro cómo lo haríamos de manera manual, pero por supuesto si tenemos un texto con 600 palabras, hacer esto una a una palabra pues nos resultaría en mucho tiempo. Por lo que ahora lo siguiente es pensar en cómo cada uno de estos pasos en los que hemos descompuesto el problema los podemos automatizar y los podemos programar de una manera genérica en Python. Entonces, si tenemos un alfabeto con unas posiciones, esto lo podemos convertir en una lista en Python. Lo siguiente que hicimos fue hacer referencia a los índices. Podemos utilizar una de las propiedades de las listas que son los índices. Y lo siguiente es recorrer cada una de las palabras. Nosotros ya vimos cómo podemos usar iteradores en Python. En este caso podríamos usar ciclos for para recorrer cada una de las letras o los caracteres que componen un string. Y falta algo muy importante. Nosotros queremos utilizar esta función n veces pasándole distintos textos, por lo que en Python debemos utilizar una función para empaquetar esta lógica y poderla reutilizar cuantas veces se quiera. Nos vamos entonces a Python y lo primero que vamos a hacer es incluir ese diccionario en una lista. Para eso vamos a crear la variable alfabeto. Pero aquí el siguiente consejo, y es cuando programen algo de cero, piensen en que pueden reutilizar lo que alguien más hizo. Y cuando digo lo que alguien más hizo existen gran cantidad de librerías en Python con las que podemos ahorrarnos buena cantidad de trabajo. En este caso sería un poco tedioso empezar a incluir las letras con comillas de la A a la Z. Entonces para eso vamos a utilizar la librería string. Y nuestro alfabeto va a ser igual a llamar un método de esa librería string que nos va a traer todas las letras de la A a la Z minúsculas. En este caso string.ASCII-lowercase. Si corremos esto, por supuesto también con la línea de importación del string, vamos a tener que nuestra variable alfabeto es un string que contiene las letras de la A a la Z, pero lo queremos como una lista separado para que podamos acceder a cada uno de sus índices también. Entonces vamos a empaquetarlo dentro de un objeto lista, volvemos a correr nuevamente la variable y tenemos una lista con 26 elementos. Lo siguiente es que vamos a definir nuestra función, pero primero debemos tener claro qué va a ser la función. Ya dijimos, la función, dado un alfabeto de referencia, dado un número de posiciones de desplazamiento y un texto que va a ser cualquier texto, nos debe retornar un texto cifrado. Entonces nuestra función def se va a llamar cifrado César y va a recibir como argumento el alfabeto, que ya lo definimos. N en este caso va a ser el número de posiciones de desplazamiento y el texto, que también va a ser una variable. Ahora lo siguiente es, tenemos que tener una variable donde vamos a almacenar ese texto cifrado. Entonces definámosla acá de una vez, texto cifrado. Va a ser igual a un string que al inicio no va a contener nada. Pero ese string lo vamos a ir llenando con cada una de las palabras cifradas que vamos a ir incluyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a recorrer cada letra en ese argumento texto. Entonces vamos a definir un ciclo for letra in texto para cada una de las letras en texto, y lo que vamos a hacer primero es, si la letra está dentro del alfabeto que pasamos como argumento, if letra in alfabeto, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿por qué colocamos esta condicional? Porque recuerden que el usuario también puede incluir números, que el usuario también puede incluir guiones, comas y otros caracteres que no están contemplados. En caso de esos caracteres que no están contemplados, no los vamos a cifrar, los vamos a mantener exactamente igual. Entonces, esta parte del cifrado solo aplica si la letra se encuentra dentro del alfabeto. Si la letra está dentro del alfabeto, entonces vamos a identificar en qué índice de la variable o de la lista alfabeto está. Entonces vamos a tener que el índice actual, el índice original de esa letra dentro de nuestro alfabeto va a ser igual a alfabeto.index, y esto nos permite acceder al índice de un elemento específico. ¿Cuál va a ser el elemento para el que vamos a buscar su índice? En este caso va a ser letra.
Entonces tenemos el índice actual, y si tenemos el índice actual y el valor de n o las posiciones que vamos a correr, podemos calcular el índice César, porque con este índice César vamos a ir a buscar en el alfabeto y vamos a reemplazar esa letra en el índice original por la letra que esté en el índice César. Entonces vamos a tener índice actual más el valor de n. Pero debemos tener cuidado porque si se fijan en el explorador de variables, el tamaño de nuestra lista alfabeto es de 26. ¿Qué pasa si el índice actual es 24 y el número de posiciones que nosotros le estamos indicando es 3? Vamos a tener 24 más 3 igual a 27, y si buscamos ese índice en el alfabeto, ese índice no existe, porque recuerden que cuando llegamos abajo a X, Y, Z, él vuelve a empezar. Está una parte cíclica o que reinicia acá para las posiciones iniciales de desplazamiento. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner un condicional. Si el índice César es mayor a 25, entonces ese 25 también lo podríamos dejar como una variable. En caso de que nuestro alfabeto crezca, pues eso va a crecer dinámicamente. Por ahora lo vamos a dejar aquí quemado. Entonces vamos a tener, si índice César es mayor a 25, vamos a hacer un ajuste a ese índice César. Lo que le vamos a decir básicamente es que vamos a tomar ese valor y le vamos a restar 25. Entonces si volvemos a poner el ejemplo de 27, el índice César se va a ajustar y nos va a quedar 27 menos 25, y por lo tanto el índice se va a convertir en 2, que en el alfabeto es el equivalente a la letra C. Tenemos entonces identificado nuestro índice César, por lo que podemos acceder a esa palabra modificada. Entonces vamos a agregar esto a nuestro texto cifrado. Nuestro texto cifrado va a ser igual a ¿qué? A incluirle o adicionarle, en este caso, la letra, pero esta letra va a ser del alfabeto. Tome la letra que haya en la posición índice César. Y tenemos qué pasa si la letra está en el alfabeto, qué es lo que se va a cumplir. Si no está, vamos a tener acá nuestro else. Vamos a hacer lo siguiente. Igual vamos a agregar esa letra o ese carácter a nuestro texto cifrado. Texto cifrado más igual, vamos a estar incluyendo ese string. Recordemos que con los string podemos hacer esta suma y no quiere decir que estemos operando matemáticamente los strings, simplemente es una forma de concatenar esas letras. Entonces vamos a tener aquí lo que vamos a concatenar, en este caso va a ser la letra. No vamos a acceder a ningún índice porque no vamos a buscar en el alfabeto. Esa letra no va a estar en el alfabeto por ser un carácter especial. Entonces tenemos aquí ya nuestro else, por lo tanto lo que vamos a retornar al final de todo esto es nuestro texto cifrado. Y vamos a corroborar que esta función haya quedado bien. Vamos a definir una frase, la misma que tenemos en el Excel para iniciar, hola, y nuestra frase cifrada, vamos a definir otra variable, la vamos a hacer igual a ¿qué? A tomar la función cifrado César y a pasarle como argumentos lo necesario, en este caso alfabeto, n, le vamos a decir que n es igual a 3 y el texto que le vamos a pasar es frase. Vamos a correr esto que tenemos aquí, desde el import, nos dice, tengo acá un error, texto cifrado por acá, aquí, texto, lo que estamos retornando es texto cifrado, corremos esto nuevamente y tenemos nuestra frase cifrada que es igual a CROD, como lo veíamos en el Excel para el ejemplo de hola. Si colocamos algo más extenso, hola a todos, bienvenidos al curso de Python 3 desde cero, orientado por la cartilla. Entonces vamos a tener lo siguiente. Recuerden que solo le estamos pasando minúsculas. Si no le pasamos solo minúsculas, él no va a encontrarlas necesariamente en el diccionario. Para los que quieran avanzar y explorar un poco más, tendríamos que agregar una parte lógica a nuestro código que evalúe si el texto que estamos pasando es en mayúscula o minúscula, que haga una conversión a minúscula, pero que si ese texto inicial era mayúscula, al final, después de convertirlo a la letra César, después de haberlo cifrado, lo retorne a mayúscula. Y esto lo podemos hacer, recuerden, con uno de los comandos para los string, isUpper o isLower, que es básicamente una pregunta. Si tenemos acá, por ejemplo, a punto
is upper, estamos preguntando si esa letra que estamos pasando es mayúscula, él nos va a retornar un verdadero o falso, en este caso un verdadero. Entonces con esto lo podemos utilizar para guardar el estado de la letra inicial y luego de haberla cifrado, repito, convertirla, devolverla a su estado, en este caso mayúscula inicial. Vamos nuevamente a correr esto, frase y frase cifrada, y vamos a tener entonces nuestra frase cifrada. Y observen que él conserva las comas. Entonces tenemos hola a todos, que equivale a crod, espacio de, espacio, y viene la otra palabra wrgrb, viene la coma y viene el resto del texto. Entonces, así como estamos pasando esta frase, podríamos estar pasando un documento entero. Repito, este cifrado es muy sencillo, por eso tiene múltiples variantes, pero estamos trabajando este problema de base. Y lo que vamos a hacer ahora es otra función que nos permita decodificar una frase cifrada, y para eso no vamos a partir de cero. Lo que vamos a hacer es reciclar esta función de arriba y vamos a cambiar todos los nombres. Vamos a tener entonces ahora la función, ya no se va a llamar cifrado César, ahora es decodificar. Recibe exactamente los mismos argumentos, por supuesto tenemos que conocer el n para poder descifrarla, de manera contraria no lo podríamos hacer. Esto ya no es un texto cifrado, es un texto decodificado. Esto sigue aplicando igual, vamos a recorrer cada una de las letras en el texto y vamos a buscar la letra en el alfabeto. En este caso, el primer índice que hallamos no es el índice original, en este caso es el índice César. Y ese índice César es igual a buscar el índice de la letra dentro del alfabeto correcto. Y lo siguiente que hacemos es hallar el índice real o el índice original del texto, es decir, el índice que tenía esa letra antes de ser codificada. Entonces tenemos acá el índice original, y ese índice original va a ser igual a ¿qué? A tomar el índice César, y en este caso no le vamos a sumar, vamos a restarle el número de posiciones. Pero entonces acá nos encontramos con lo mismo. ¿Qué pasa si el índice César es negativo? Entonces podemos tener que el índice César es 1 y al restarle el número de posiciones, que en este caso, por ejemplo, para 3, entonces vamos a tener un índice de menos 2. Pero el índice de menos 2, si accedemos con este índice alfabeto, nos va a retornar en realidad la palabra, o la letra, perdón, Y. Y esto no es lo que queremos, entonces tenemos que hacer un ajuste acá. Si el índice original es menor a 0, con 0 no hay ningún problema porque recuerden, inicia desde 0, la indexación o las posiciones en alfabeto. Si es menor a 0, entonces ese índice original va a tener un ajuste. Ese ajuste del índice original va a ser una redefinición, y lo que vamos a hacer básicamente es que no vamos a restarle 25, vamos a sumarle 25. Y lo que vamos a tener al final es nuestro texto decodificado, no el cifrado. Vamos a ponerlo acá de una vez. Le vamos a concatenar o le vamos a pegar del alfabeto, no el índice César. Acá cambiemos también el índice original. Y lo tenemos de esta manera. Esto puede ser un poco redundante, pero lo que queremos es dejarlo explícito y claro para todos. Cuando digo redundante, lo hago porque a nuestra función original de cifrado César podríamos ponerle un nombre más general, podríamos agregar otro parámetro acá que especifique si lo que queremos es cifrar o decodificar o descifrar, y podríamos modificar acá esta instrucción con un condicional para que en caso de que el argumento sea cifrar, aplique el cifrado, en caso de que el argumento sea decodificar, aplique esa decodificación teniendo en cuenta los parámetros de la función. De este modo tendríamos todo empaquetado en una gran función, pero repito, acá la estamos reciclando y la estamos dejando explícita para que sea entendible y clara para todos. Vamos a probar nuestra función decodificar. Entonces vamos a tener nuestra frase decodificada, que va a ser igual a invocar la función decodificar, y le vamos a pasar el alfabeto, le vamos a pasar el n, que en este caso también va a ser 3, debe ser el mismo n que utilizamos para cifrar nuestra frase. Y el texto, ¿cuál va a ser? La frase cifrada. Por lo tanto, al correr esto de aquí, debemos terminar con la frase inicial. Si vemos nuestra frase decodificada, tenemos: hola a todos, bienvenidos al curso de Python 3 desde cero, orientado por la cartilla. Bien, esto sería todo. De esta manera aplicamos lo que hemos aprendido con un ejercicio de algoritmia
Recuerden que ustedes pueden simplificarlo todo lo que quieran, pueden incluir números, pueden incluir mayúsculas y minúsculas, pueden probar. Les dejo unos enlaces para que profundicen en el cifrado César. Espero que les haya gustado, que les sirva. No olviden suscribirse a la cartilla para estar pendientes de más contenido y ya lo saben, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Nos vemos en un próximo video.